Es tiempo de aprender. ¿Estás listo? Por mucho tiempo, la Iglesia del Señor asumió que el conocimiento era para ciertas personas de la Grey, era para ciertas personas, para ciertos lugares renombrados en el cuerpo de Cristo. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que lo que expresa Oseas 4:6 de un pueblo que pereció por falta de conocimiento, nos atribuye a nosotros y nos incluye a nosotros. Por favor, ven corriendo como lo más urgente de tu vida al conocimiento de Dios. Empezamos una serie abierta para todos, porque Dios, que no miente, ha determinado que todo hombre venga al conocimiento. Por lo tanto, desecha en este día toda mentira que te haya dicho que tú no puedes o que tú no eres la persona que debe aprender. Aprendamos juntos y crezcamos para la gloria de Dios. Nos vemos esta noche y todas las noches, martes y jueves de los próximos meses. Que Dios los bendiga. Vámonos, por favor, al libro. Ustedes lo deben de tener en PDF y algunos ya lo imprimieron y algunos lo tienen en vivo. Tienen que llenarlo. Es un material que pensamos precisamente que sea un material de trabajo. Considero que debieron haber leído la introducción y si no, permítanme darles una introducción desde el punto de vista tanto de este teólogo Paul Washer como de algunos otros teólogos y la importancia que tiene para el pueblo de Dios conocer a Dios. En los últimos años, las estadísticas han sido realmente sorprendentes en las iglesias cristocéntricas, porque el conocimiento del Dios al que decimos servir es vano, es nulo. Ahora, aquí viene el primer concepto a recordar. ¿Qué tenemos que conocer de Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios significa conocer sus atributos, su carácter y su naturaleza. Conocer a Dios no es tener una idea de Dios, una imagen personal de Dios, no es tener un aparente deseo por Dios o una necesidad de Dios o simplemente considerar que Dios es real. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer sus atributos. Algún pastor, y no recuerdo si fue precisamente Paul Washer, quien comentaba que en sus últimos años de evangelista, parándose en cualquier iglesia de cualquier parte del mundo, preguntándole a cualquiera de los miembros, aún de los miembros más viejos, que le diera 5 cualidades y 5 atributos de Dios, se veía totalmente limitado. La gente no sabemos decir Dios es. Dios es significa que vamos a decir después de esa declaración un atributo de Él. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es omnipresente, pero todas esas cualidades que definen a Dios como Él es, no son cualidades que la mayoría de las personas conocen. Normalmente, y nos hemos centrado en los últimos años en las iglesias, a trabajar y hablar de las, digamos, testimonios personales de lo que Dios ha hecho. Pero eso no nos da un conocimiento de Dios. Y ahorita vamos a entrar en materia, en cosas muy importantes, pero me gustaría mucho que tuvieran este concepto. Conocer a Dios es conocer sus atributos. No podemos amar lo que no conocemos y no podemos conocer algo y no amarlo o aborrecerlo. Las personas que nos decimos creyentes tendríamos que buscar otra cualidad u otra manera de hablarnos y referirnos a nosotros mismos y tendríamos que ser conocedores de Dios. Por eso para nosotros es muy importante que nos demos a la tarea de conocer al Dios que decimos amar, y si no le conocemos, entonces tampoco le estamos amando, como dice la palabra de Dios, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Fíjense que también estos estudios han dado un resultado, que las personas están amando al Dios que cada quien ha diseñado para sí mismo. Si alguno de ustedes ha tenido contacto con personas que asumen conocer a Dios, son personas que asumen conocer la Biblia, que asumen que han leído la Biblia, que asumen conocer al Dios, que aún incluso lo definen como un diosito,
y solamente lo conocen a partir de las cosas que ellos atribuyen a Dios. Por ejemplo, su salud, su familia, su bienestar, y entonces ese Dios se convierte en un Dios de acuerdo a las circunstancias. Eso se llama idolatría. Cuando nosotros hemos hecho un Dios a la imagen de mis necesidades y yo puedo dar la imagen y el concepto de Dios que a mí bien me parece, estoy creando un ídolo. Antes los ídolos eran de madera, de arcilla, de metales, pero ahora nosotros hacemos ídolos de fantasías, imágenes, ideas y sueños personales. Cuando cada uno de nosotros ha creado su propio Dios, estamos creando un ídolo y estamos adorando a un Dios que quiero que sea como yo. Recuerden, la mayor parte de nosotros tenemos más una idea fantasiosa de Dios, una idea idílica de Dios, que un verdadero conocimiento de Dios. Por ejemplo, como lo vamos a ir viendo a lo largo de estos estudios, Dios es soberano. En su soberanía, Dios puede, soberano quiere decir que Él está por encima de todo. Si Dios es soberano, todos nosotros tendríamos que atribuirle a Dios todo lo que nos acontece, bueno y malo. Y la iglesia del Señor, desviado en su doctrina, ha atribuido al diablo la mayor parte de nuestras desgracias. Y eso deja de lado que Dios es soberano. Y hemos hecho más fuerte al diablo que a Dios. Eso es ignorancia. Otro concepto a recordar. Ignorancia para nosotros es sinónimo de tinieblas. Y muy a propósito de lo que se habló en esta predicación. Si ustedes lo buscan en cualquier diccionario, aunque hay otros términos como desinterés, desinformación, discapacidad, esencialmente la ignorancia son tinieblas, es estar en oscuridad. Cuando nosotros estamos ignorantes de Dios, no podemos explicar nuestra vida. Y eso, como lo vamos a ver y lo explica perfectamente Paul Washer en este primer capítulo, hay un costo, hermanos, un costo muy alto a la ignorancia. Todos sabemos que la ignorancia cuesta. Oí a un papá que le decía a un hijo que su hijo no quería estudiar y le dijo, te va a costar cara la ignorancia. Un papá que tenía que pagar una escuela y decía que era cara. Y le dijeron, es más cara la ignorancia. Y a nosotros nos aplica lo mismo. Ignorar a Dios nos ha traído muchos problemas. No conocer a Dios nos ha creado una serie de fantasías y de ideas de Dios tan aberrantes, tan contrarias y tan pobres. Y se me ocurre en este momento pensar en Job. Orábamos también hace unos días respecto a Job y sus amigos. Fueron más de 40 capítulos en donde los amigos de Job disertaron, razonaron, indagaron, supusieron todo acerca de Dios. ¿No será que Dios está enojado? No, pues probablemente si te arrepientes porque Él es bueno, entonces seguramente tú hiciste algo malo. Pero todos nos encontramos en esa situación muchas veces en nuestra vida. Asumiendo que conocemos a Dios, tratamos de interpretar la vida de otros y la nuestra. Si vemos a alguien enfermo, bueno, seguramente estás en juicio, seguramente estás, o palabras como que salen de nuestra boca como, oh, Dios está tratando conmigo. Mire, hermanos, si nosotros supiéramos lo que significa decir Dios está tratando conmigo, no nos atreveríamos a decir palabras tan fuertes. Debemos entender que nuestra ignorancia, como la ignorancia de los amigos de Job, trajo a Job 40 capítulos sufriendo porque ellos no tuvieron el conocimiento de Dios que Job necesitaba en un tiempo de angustia. Por lo tanto, la ignorancia incrementa el sufrimiento. La ignorancia nos lleva para andar por caminos turbios y dolorosos. Nuestro trabajo en esta tierra es quitar las tinieblas, es mediante el conocimiento que tenemos de Dios, no hacer como los amigos de Job, meras suposiciones y asumir porque usamos palabras bíblicas o versículos bíblicos, asumir que estamos hablando del Dios vivo. Él tiene contra nosotros que nos atrevemos a hablar de Él sin conocerlo. Creo que hemos abusado
del poder que tienen algunos versículos, alguna palabra, para hacer con eso una doctrina y asumir que conocemos al Dios que no conocemos. Así que va a ser un estudio profundo porque nuestra primera responsabilidad, y les decía el domingo, más allá de lo que cada uno de nosotros se prepare en la vida, no hay un conocimiento más alto, y lo marca perfectamente Paul Washer, no hay un conocimiento más alto al que el hombre pueda aspirar que conocer a Dios. Y déjenme leerles el Salmo 50, si me acompañan, voy a ir mencionando algunos versículos, y son de los versículos que van a poner en su sección de versículos para esta lección. Algunos de estos versículos simplemente yo les sugiero que los transcriban, que los escriban. Es en el escribir cuando nosotros recordamos. Algunos de estos versículos probablemente solamente pasarán una vez por tu cabeza, pero algunos de estos quizás deseas memorizarlos y valdrá toda la pena que los memorices. Creo que no todos los versículos serán memorizables, pero algunos serán importantes cuando menos recordarlos. Fíjense, acompáñenme al Salmo 50 y vamos a ver cómo solemos fabricar ídolos. En el Salmo 50, vean, es una palabra fuerte. Y voy a empezar y con esto que es fuerte porque esto es importante. Vean conmigo, vamos desde el versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pero aquí subrayen lo importante. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Esto es muy fuerte. Todos de alguna manera tenemos la imagen de que Dios es como nosotros. Y aquí está haciendo una afirmación tremenda. Y yo les voy a decir algo de mi parte, que lo considero y lo he hablado con los herederos. Cuanto más cómodo te sientas con tu vida y asumas que a Dios le gusta, menos conoces a Dios. Porque el conocimiento de Dios va a incomodar aún las prácticas más cotidianas. Si crees tú que a Dios le agrada como tú eres, no has conocido al Dios vivo. Eso es un síntoma de ignorancia. Fíjate la declaración que hace, creíste que era como tú. La primera imagen que tenemos de Dios se parece a nosotros. Hablábamos con algunas personas hace poco y dentro de nuestras clases lo hemos hablado sobre la doctrina de la predestinación, por ejemplo. Un Dios que escoge. Si yo hablara y todos habláramos deliberadamente de esta doctrina, que deberíamos de hablarla abiertamente en la iglesia, que Dios escoge, muchas personas de tal vez de 40 o 50 años en el Evangelio nos diría, ese no es el Dios en el que yo he creído. Y fíjense lo que sigue. Mi Dios, ¿cuál? Mi Dios es bueno para con todos. Mi Dios no hace acepción de personas. Mi Dios no puede hacer esas determinaciones. Y fíjense lo grave. Hoy vamos a cerrar esta clase con la ira de Dios. Hay iglesias donde todavía no se menciona a un Dios airado. Porque mi Dios no puede airarse. Mi Dios es todo bondad. Ignorar la naturaleza y el corazón de nuestro Dios e instalarnos en una idea personalizada de que Él es bueno, bueno, bueno y simplemente ahí me quedo, me va a impedir poder entender mi propia vida y la vida de los demás y ser útil para el reino de los cielos. Así que nos hemos hecho una muy personal suposición de Dios
asumiendo que se parece mucho más a nosotros que a alguien más. Pensamos que piensa como nosotros, o al menos que debería de pensar como nosotros. Algunas veces aún en nuestras oraciones, en lugar de querer y buscar que mi mente se convierta a la de Él, pareciera que le estamos haciendo manita de puerco a Dios para que llegue un día a pensar y a querer lo que yo quiero. Queremos que desee lo que yo deseo, que quiera lo que yo quiero y que sienta como yo siento. Por eso dice este salmo, creíste que yo era como tú. Cuanto más se parezca, les decía, Dios a nosotros, menos es el Dios vivo. Cuando los amigos de Job dejaron de decir una sarta de suposiciones y Job apeló al conocimiento del Dios al que él había servido, porque tampoco Job lo conocía. Tanto que Job le servía y ofrecía sacrificios, y ese va a ser otro punto al que vamos a llegar, del costo de la ignorancia. Vas a rendir culto falso, vas a rendir una adoración adecuada a tu conveniencia, porque no le conoces. No sé si recuerdan, pero en el primer capítulo de Job dice que él ofrecía sacrificios todos los días al Señor por si acaso sus hijos hubieran pecado. Y seguramente Job empezó haciendo un sacrificio por semana y después dijo, no, pues ahora me lo he hecho diario, no vaya a ser que le guste más a Dios, y seguramente hacía 2 o 3 al día. Job estaba dispuesto a seguir haciendo lo que él quería sin un conocimiento de Dios, y eso genera en nosotros un sacrificio que a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios, no quiero holocausto, no quiero sacrificios, quiero que me conozcan. Acompáñame, por favor, vamos a Jeremías. Capítulo 9. Este también es un versículo que vale la pena no solamente escribir, sino memorizar. Es una perla muy especial para todos nosotros. Y está en el versículo 23, 9:23. Son de esos versículos que tienen que estar marcados en tu Biblia. Dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Hay alguno aquí que esté... Tal vez todos estamos vanagloriándonos en algo. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si algo pasó en el libro de Job, en estas pláticas de sus amigos con Job, era una vanagloria, y cada uno sin quererlo estaba depositando su confianza en lo que hacía. Incluso Job decía, yo no hice nada malo, yo no miré a una virgen, él estaba confiado en sus buenas obras, y dice, hasta que llegó a un punto donde Job dijo, Dios no te conocía, de oídas te había oído. Nosotros tenemos que reconocer en gran manera que si no conozco los atributos de Dios, estoy conociendo al Dios que quiero conocer y me he hecho una idea personal de Él, y esta idea personal de Él hace incluso, hermanos, que yo rechace ciertas enseñanzas. Cuando las enseñanzas, incluso desde el púlpito, puede venir una enseñanza que se contraponga con el Dios que tú te has creado, muy probablemente gane tu Dios y deseches esa enseñanza. Por eso muchas iglesias se ven afectadas y vacías. No sé, también otro teólogo decía que un pastor le dijo, ¿por qué no vienes a mi iglesia a enseñar sobre los atributos de Dios? Y le dijo él, bueno, esto es un tema muy serio, no vaya a ser que la iglesia se vacíe. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a predicaciones que nos entretengan y que nos hablen más de nuestra condición natural. ¿Y saben qué? Aquí viene un punto. Estamos tratando de entender nuestra vida para entender a Dios. Y esto es para memorizar o para guardar. Es necesario entender a Dios para que entiendas tu vida. No pretendas entender tu vida para desde ahí conocer a Dios. Es al revés. Entonces, de las palabras que no debemos olvidar. ¿Qué debemos conocer de Dios? Sus atributos. ¿Qué son sus atributos?
También lo van a ver en el estudio. Tomé del estudio para dar esta clase, pero ustedes lo van a ir llenando. ¿Qué son los atributos? Características fundamentales, permanentes e inmutables de Dios y de quién es Él. Ahora, cuando yo termino de conocer sus atributos y ya sé que es soberano, que es fuerte, que es omnipresente, que es fiel, todo lo demás, ¿qué sigue en ese conocimiento de Dios? Lo siguiente es conocer su voluntad. Ya que conocí quién es, voy a conocer su voluntad. Y voy a obedecer esa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, por quién es Él. ¿Me explico? Cuando yo puedo comprender quién es Él, puedo obedecer. Cuando yo puedo obedecer por quién es Él, estoy haciendo su voluntad. Acompáñenme, por favor, a Efesios 5:17, donde nos pide también el estudio que profundicemos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que yo pondría, por lo tanto, conocer a Dios es, primero, conocer sus atributos y segundo, hacer y conocer su voluntad. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Otro término que no podemos olvidar. ¿Qué es la voluntad de Dios? Muchas veces en las predicaciones se nos habla de que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y que Dios... Hermanos, no nos confundamos. Dios tiene un plan y una voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Se trata de sus propósitos, sus planes. Fíjense cómo ahí subrayan sus propósitos, sus planes y sus deseos en los cuales nosotros estamos injertados. Es como un imán al revés. Nuestra vida va a elevarse a sus planes. Contrario a la doctrina que teníamos, que Él tendría que adecuarse a los nuestros. No, Él sigue siendo Dios, su propósito y su plan está aquí y mi vida se adhiere a la de Él. ¿Cómo? Ya lo veremos más adelante, rindiendo mi voluntad, muriendo a mí mismo y considerando mi vida como perdida para ganar la de Él. Sin este entendimiento, tú y yo nos podemos pasar toda la vida en una iglesia, toda la vida, buscando para nosotros y no entendiendo que el llamado está hacia arriba. Por eso es que las personas que servimos a Dios nos vamos a ver muchas veces renunciando a planes personales, a sueños, a ideales, porque de alguna manera esos también eran nuestros ídolos. Cuando tú estés dispuesto a considerar que Dios no está de acuerdo con tus planes, que eres tú el que tiene que estar de acuerdo con los suyos, entonces vas a comprender lo que cuesta seguir a Jesús. Creemos a veces que es muy barato. No, cuesta. Ahora, ¿por qué conocer su voluntad? Bueno, porque estamos llamados a vivirla, a amarla y a honrarla. No podemos pensar, hermanos míos, y me pongo en primer lugar en esto. Mucho tiempo yo pensé que me bastaba no hacer lo malo para que Dios tuviera que estar agradado con mi vida. Y aún caminando con el Señor, insistí en que yo no hacía lo malo y me esforzaba por no hacer lo malo. Después aprendí que no fui llamada para no hacer lo malo. Fui llamada para aprender a hacer lo bueno. Y bueno, después caminé otra milla tratando de hacer lo bueno. Pero cuando topé nuevamente con pared, no se trata de hacer lo bueno porque yo finalmente haría lo bueno a mi opinión. Se trata de hacer lo que Él quiere que yo haga. Y eso es otro nivel. Y eso incluye que dejé de hacer lo malo, aprendí a hacer lo bueno y ahora aprendí a obedecerlo a Él. Muchos de nosotros, para la gloria de Él, no están haciendo lo malo. Otros incluso aprendieron a hacer lo bueno, pero la mayoría de nosotros estamos muy lejos de hacer lo que Él quiere que hagamos. Y eso es otro estirón y para eso necesitamos conocerlo.
Vamos, por favor, a Juan capítulo 17, versículo 3. La primera clase, el sentido de esta clase, esencialmente, es que podamos poner en una balanza el costo de no conocer a Dios y los beneficios de conocer a Dios. Y quiero que al final de esta clase queden concretos lo que cuesta no conocer a Dios o lo que nos ha costado, porque ya hemos pagado por no conocerlo, y los beneficios de conocerlo. Porque quiero que puedan comprender que cualquier inversión que ustedes hagan en cuanto a tiempo o lo que sea para conocer a Dios, les va a quitar mucha paja de su vida, va a derribar muchos ídolos y va a derribar muchas ideas equivocadas de Dios, y les va a dar a conocer al Dios más maravilloso que jamás hubiéramos podido conocer. No al Dios que nos formamos en nuestras propias necesidades y carencias. En Juan capítulo 17, versículo 3, viene una palabra muy importante. Miren, el Señor Jesús hace una declaración muy fuerte sobre la vida eterna. Y dice que la vida eterna, 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A mí me llama mucho la atención que Dios, el Padre, todo el tiempo está señalando, conozcan a mi Hijo, a lo largo de toda la Biblia, revelándonos a su Hijo. Y el Hijo, ya encarnado, lo único que hace es señalar al Padre en todo su caminar. No lo hago de mí mismo, yo hago lo que el Padre me dice, yo hago la voluntad de mi Padre, yo busco la voluntad del Padre, yo hago todo lo que mi Padre quiere, y esa relación me encanta. Un padre señalando al hijo y trayéndolo a lo largo de toda la historia, anunciándolo, levantándolo, exaltándolo, trayéndolo como la ofrenda, trayéndolo como la respuesta al que iba a honrar, como dice Filipenses 2, al que iba a poner en lo más alto y exaltarlo hasta lo sumo, para que en el nombre de él se arrodille toda rodilla y toda lengua confiese que es el Señor. Pero al mismo tiempo, ese hijo exaltado, siempre señalando al Padre, diciendo, yo hago lo que a él le gusta. Esto, hermanos, esto habla de que ambos, el Padre y el Hijo, quieren conocimiento uno del otro. El Padre nos llama a conocer a Jesús y Jesús nos llama a conocer al Padre. Y eso no lo podemos obviar. Eso no puede pasar de largo. Estamos llamados a conocerlos en toda su plenitud. Así que dice la palabra, y vamos a ver los 5 riesgos o peligros de no conocer a Dios. Los voy a poner como en lista para que los tengan, y luego voy a decir los 5 beneficios de conocerlo. Los 5 riesgos, el primero ya se los dije, con eso empecé. Es que vamos a ser un Dios a nuestra manera, es decir, vamos a ser idólatras. ¿Ok? Ese es el primer riesgo. Y si no le conocemos, lo más seguro es que seamos idólatras nosotros. ¿Ok? El segundo riesgo de no conocer a Dios es que vamos a brindarle a Él una falsa adoración o una adoración equivocada, como la que les decía de Job, que él ofrecía sacrificios y hacía. La gente que está adorando sus imágenes lo hace con todas sus fuerzas, se sangra las rodillas, se lastiman el cuerpo, están adorando, haciendo una falsa adoración. Pero nosotros a nuestra manera también. Como no conocemos a Dios, le damos lo que podemos. Bien lo dijeron los discípulos, de lo que tenemos damos. Si mi concepción de Dios es un Dios X, es un Dios con un solo atributo o dos, bueno, perfecto, fiel, pues lo voy a tratar así. Y lo trato así en toda mi adoración. Y mi adoración no se refiere solamente a lo que hacemos en la congregación. Mi adoración es todo lo que hago, si todo lo que hago es para Él o no. Y por eso en esa falsa adoración damos muy poco de nosotros, porque ese es el tamaño de Dios que tenemos. Por eso la adoración es directamente proporcional al conocimiento que tenemos de Él. Número 3,
de un peligro de no conocer a Dios es la incredulidad y la falta de confianza. Vamos a Romanos 10, versículo 14. Y vamos a ver, Romanos, hermanos, tiene que ser para nosotros un libro de texto. Romanos tiene que ser para nosotros el libro que no haya un solo miembro de Palabras de Vida que no haya leído Romanos, y especialmente Romanos 1, Romanos 6, Romanos 8. Porque si nosotros no comprendemos cuál es la mala noticia, que es que estábamos enemistados con Dios, no vamos a entender la buena noticia, que es que tenemos un Salvador en Jesucristo. Por eso es que desvalorizamos el sacrificio. Y hay gente que levanta sus manos y ¿saben por qué llora? Porque dice, ay, Diosito, la sangre, el dolor, la cruz, oh, dolor. No, hermanos, nosotros lloramos porque ese sacrificio quitó la ira de Dios de sobre nosotros. Y eso muchos no lo saben. Y es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Miren, en Romanos 10, 14, dice la palabra de Dios así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué está diciendo aquí? Que si yo no puedo, si no hay quien me hable de ese Dios, si no hay quien me describa ese Dios, yo no tengo manera de creer. Y entonces estamos acercando a la iglesia, a la gente, por medio de las emociones, por medio de manipulación emocional, para que la gente sienta que cree. Cuando la fe es un acto racional. Y entonces por eso necesitamos emotividad en nuestros cantos, en nuestras alabanzas, para que la gente se seduzca, sus emociones se volquen y entonces esa persona sienta que cree y sienta que confía en Dios. Pero escúchame una cosa, nosotros no sentimos y no tenemos fe porque sentimos, tenemos fe porque sabemos. La fe viene del saber. Nosotros creemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad. No es verdad porque yo la crea. La creo porque es verdad. Esa es la gran diferencia. Y cuanto más conocimiento de Dios, más confianza en ese Dios. Es como si te describieran el carácter de una persona confiable, una persona leal, una persona trabajadora. Tú te volcas en confianza. Por eso es importante que demos a la gente al Dios verdadero y el conocimiento de Él. ¿Qué otra cosa, qué otro peligro hay en no conocer a Dios? Una visión indiferente al pecado. Y esto es muy grave. Como no tenemos claro el tamaño de Dios que tenemos y no comprendemos la grandeza del sacrificio de Cristo, el pecado deja de ser tan grave como es. Cuando el pecado deja de tomar la forma que tiene, es exactamente como un tumor en un cuerpo, cuando nos puedan decir, por ejemplo, usted tiene un cáncer chiquito. ¿Quién asumiría eso como buena noticia? Bueno, así el pecado. Cuando el pecado deja de ser algo que te duela, deja de ser algo importante, muy probablemente es que no has comprendido y no conoces a Dios. Valdría la pena por ahí, Andy, recuérdanos la fecha de tu predicación, porque valdría la pena, y si me estás oyendo, Iván, en el código QR que vamos a mandar a este grupo, valdría la pena mandar esta predicación, porque haces una magistral enseñanza del pecado, la magnitud y lo que significa. Y creo, hermanos, que hemos hecho del pecado algo muy, muy, muy pequeño. Cuando Dios es pequeño, el pecado también. Y eso es muy grave. Vamos a 1 Corintios, por favor, que para sustentar esto que estamos hablando. 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, todo lo que estoy refiriendo está en sus notas, pero es un trabajo que ustedes van a hacer.
era un poco complicado seguirlas tal cual. 1 Corintios 15, en el versículo 34, aquí el apóstol Pablo está haciéndoles una corrección terrible a esta iglesia y les dice algo muy fuerte. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. La magnitud o hay una directa relación entre seguir pecando, continuar pecando, ignorar mi pecado, valerme gorro el pecado y mi conocimiento de Dios. Hay una relación directa entre conocer a Dios y que el pecado duela y que el pecado sea pecado y que el pecado lo aborrezcas. Si todavía no aborreces el pecado, habla de una total ignorancia del Dios al que sirves, porque fue el pecado el que llevó a Cristo, nuestro pecado, a la cruz. Otra de las cosas, de las consecuencias de no conocer a Dios es la iniquidad, es decir, vivir sin ley, donde nosotros somos ley para nosotros mismos. Y esto está perfectamente descrito en Romanos 1. Y habla de un mundo en el que no quisieron, desecharon todo lo que tenía que ver con Dios. Así se anuncia el anticristo, dice que será alguien que aborrezca todo lo que suene a Dios, todo lo que suene a Cristo, lo va a aborrecer. Y esa es una manifestación de la iniquidad. No es que sean incrédulos. Hay una corriente fuerte de teólogos que asume que no es incredulidad la del mundo. Es una total indiferencia a sus leyes. Viven ignorándolo deliberadamente. Y nosotros, cuando pasamos de alto sus leyes, es porque no conocemos a Dios. Acompáñenme, por favor, a Oseas. Y este es un libro también, un profeta al que habría que leer con detenimiento si tienen el tiempo a lo largo de esta semana. Y fíjense que estas clases nos van a servir para algo. Muchas veces la gente me pregunta, es que no sé cómo leer la Biblia. Bueno, este va a ser un recurso para que puedas leer la Biblia y empiece a tomar sentido. Oseas capítulo 4. Dice en el versículo 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Nuestro trabajo, hermanos, es que la palabra sea regada en la tierra. Dice, y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Es nuestro deber. Nosotros somos literal los que regamos el agua. Nosotros debemos derramarlo. Como les decía el domingo, la gente nos va a preguntar y tenemos que saber y tenemos que decir la verdad, y está a través del conocimiento de Dios. Cuando un amigo está en aflicción, le tienes que hablar de un mundo caído, le tienes que hablar del pecado, le tienes que hablar de las consecuencias de no obedecer, le tienes que hablar de la ira de Dios para que ese amigo conozca a su Salvador, se arrepienta y venga a la luz. Aún nuestra vida, nuestro dolor, el nivel de sufrimiento, no lo dice Paul Washer, pero yo lo agregué. No conocer a Dios produce dolor. No conocer a Dios aumenta el sufrimiento. No conocer a Dios alarga la vida de los problemas. Dice la palabra de Dios que nuestros problemas son leves tribulaciones momentáneas. Pero para el que conoce a Dios, para el que no conoce a Dios, no son leves tribulaciones momentáneas, son largas tribulaciones eternas. Algunos de los problemas que se han hecho largos en nuestra vida tienen que ver con la ignorancia de no conocer a Dios. No conocer a Dios nos esclaviza a nuestros ídolos. No conocer a Dios produce incredulidad en los que nos conocen y miedo, porque si el Dios nuestro, que es el Dios grande, no es suficiente para ayudarnos en nuestro diario vivir, esa gente va a vivir aterrada. Porque si no es nuestro Dios, ¿quién será? Y dice el versículo 2 del 4 de Oseas: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede.
¿Qué significa esto? Que nosotros hemos decidido no conocer. Hermanos, Dios no es un Dios que se oculta. No es un Dios al que tú y yo quisimos conocer. Él se reveló. No es un Dios lejano. No es un Dios imposible de alcanzar. No es un Dios que se esconde. A ver, adivinen quién soy. Quiere ser conocido. Porque Él sabe que en la medida que lo conozcamos, esta vida deja de ser tan pesada como ha sido. Y fíjense lo que dice el 4:6 de Oseas. Es todo un capítulo donde está exhortando el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo he aplicado y se los he dicho este versículo de muchas maneras y me lo recuerdo a mí misma. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero puedo decir, mi pueblo fue devastado, mi pueblo fue robado, mi pueblo fue cansado, mi pueblo fue esclavizado, mi pueblo fue menguado por falta de conocimiento. Y no podemos vivir y asumir que esa es la vida que Él quiere darnos. Me decía mi esposo hoy, comentábamos algunas cosas y me decía, bueno, ¿y qué pasa con esa gente que viene y se fue? Y si yo atribuyo que Dios es soberano, le digo, pues no eran. No se desanimaron, no eran. El Dios, como lo habíamos nosotros definido, nos decía que Dios era malo, ellos eran buenos. Y me gusta lo que dice Paul Washer, dice que la ira de Dios, y también es otro entendido que tenemos que guardar, por favor, para no olvidar, la ira de Dios es un justo enojo. Justo enojo. Ustedes saben que hay personas que no se acercan a Dios porque no entienden al Dios que mata, que destruye. Y dice aquí justo enojo o indignación contra los pecadores. Y dice Paul Washer, algo que me gusta, el hombre no es una víctima. Hermanos míos, dejemos de ver al hombre como víctima. Pobrecitos. Y cada vez que yo le digo a alguien, pobrecito, le estoy diciendo a Dios, no estás haciendo bien las cosas, porque para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Y siempre atribuimos que es Dios. El conocimiento de Dios nos va revelando quiénes somos. Y si estuvieron con nosotros en las clases anteriores sobre la doctrina de la gracia, sabemos que el hombre es perverso. El hombre no es bueno. Hemos hablado de la crianza. Veo aquí, mamis, les doy las gracias porque toman de su tiempo y han entendido que sus chiquititos, por hermosos que sean, nacieron pecadores. Y tenemos que asumirnos pecadores y tratarnos así para formar en nosotros a Cristo. Y el objetivo no es solamente, como les decía, dejar de pecar y dejar de hacer lo malo, es formar a Cristo en mi corazón. Y para eso, hermanos, falta mucho. Necesitamos mucho más que un solo tiempo de rutina religiosa, si me permiten decirlo de una manera. Requiere inversión. Los tiempos son malos y van a ser peores. Y nosotros somos, no una congregación, eso es lo que está ahí en las paredes. Somos una iglesia. Somos el arma mortal de Dios. No hay otra estrategia. No hay algo después de nosotros. Porque toda la deidad está en Cristo y todo Cristo está en nosotros. Esa es la verdad de nuestras vidas. Nosotros somos el arma de Dios para este mundo. Nosotros somos los que vamos a operar. Me gustó una frase que usó mi hermana en una predicación. Nosotros no venimos a gobernar, venimos a ordenarlo todo. ¿Recuerdan Génesis 1? La tierra estaba desordenada y vacía.
nosotros ordenamos. Eso es la labor de la iglesia. Pero sin un conocimiento del Dios a que servimos no vamos a poder ordenar. Así que el punto número 6 de las desgracias de no conocer a Dios es que vamos a ver juicio divino y destrucción. Porque Oseas 4:6 dice, después de que a mi pueblo le faltó conocimiento, dice algo terrible. Y no me acordaré de tus hijos. La ignorancia trae juicio. ¿Y saben por qué trae juicio? Porque Dios es justo. Y dice que al que más se le da, más se le demanda. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de conocer a Dios? Y con esto termino. Todos los contrarios. Entendimiento de Dios. 2, confianza y fe. Vas a dejar y vamos a dejar de estar fluctuando y temiendo y dudando. 3, fortaleza espiritual. Dios está formando quiere formar hombres y mujeres fuertes, iglesias fuertes, matrimonios fuertes, relaciones fuertes. El conocimiento, si quieres ponerlo en tus conceptos, es igual a fuerza. Si te encuentras débil, decaído, si apenas te levantaste de una y ya caíste en otra, no digas, algo tiene que cambiar afuera. Piensa, me falta conocimiento. Y eso te va a dar la salida. Vamos a leer Daniel 11:32, que aquí el Paul Washer nos habla de Daniel como la imagen de un joven fuerte que enfrentó toda adversidad desde el conocimiento de Dios. Y fíjense, Daniel era un docto en muchas áreas, pero su mayor maestría estaba en el conocimiento de Dios y eso lo mantuvo fuerte ante muchísimas pruebas. No fueron pocas para Daniel y fue un joven íntegro y fuerte, porque no lo salvaron ni su fuerza, ni su sabiduría, ni su valentía, ni su nada, lo salvó el conocimiento de Dios. Daniel 11:32 dice la palabra, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuál es el pueblo que va a trabajar y esforzarse? El que conoce. No vamos a animarnos, mi hermano. Nos vamos a brindar conocimiento. No animes a la gente. Dale a Cristo. Dale conocimiento del Dios. Y por último, otra de las bendiciones y los beneficios de conocer a Dios es que vamos a perseverar. Lo hemos hablado en muchísimas otras clases. Un indicativo de que conoces a Dios es que estás ahí, continúas. Que sabes cuál es tu lugar y sabes a dónde vas a regresar. Pase lo que pase. Alguien que no conoce a Dios, ante cualquier circunstancia, se va a ponchar y se va a debilitar. Palabras claves para esta clase: conocimiento, ignorancia, idolatría, ira de Dios, atributos, y para no olvidar, Dios no es como yo. Cada uno de ustedes va a hacer su apunte como quiera. Van a ir recibiendo los test, van a ir recibiendo las preguntas y van contestando su cuadernito. Ninguna pregunta va a salir de lo que dice el cuadernito, ¿ok? Para que estudien con los versículos que ahí vienen y con las instrucciones que ahí vienen. Me gustaría mucho también que leyeran la instrucción del manual. Vale mucho la pena. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche porque nos estás hablando como quien tiene autoridad, porque eres nuestro hacedor, nuestro rey, nuestro Señor. Reconocemos, Padre, que nos falta mucho para conocerte, pero estamos ansiosos de hacerlo porque hemos considerado y sopesado en esta noche que si con esta tremenda ignorancia tú nos has llevado de gloria en gloria y hemos visto tu poder y tu amor, ¿qué será, Dios, en el momento en que podamos
conocerte como tú eres, amarte así, honrarte y poder un día pararnos en un lugar y decir, creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y no asumir, Dios, que tú tengas que estar complacido con lo que hagamos. Incomoda, Dios, aquellas áreas donde no deliberadamente estamos ignorando el pecado. Yo sé, Dios, que a lo largo de estos estudios vas a hablar en muchas maneras. Por lo pronto, Dios, que toda palabra y todo conocimiento quede guardado en nuestro corazón y se haya despertado en nosotros una necesidad ferviente, un compromiso con esa cruz, de devolverte de lo mucho que nos has dado, al menos conociéndote. Muchas gracias. Te damos que el descanso para mis hermanos sea sobrenatural, que mañana tengan nuevas fuerzas y que cualquier cosa que les preocupe esta noche, Dios, puedan ponerla bajo tus alas, conociendo que tienen un Dios fuerte y fiel y que en Él, una palabra de Él lo cambia todo. Gracias por esta bendita iglesia, por cada uno de los que se han congregado en esta reunión. Toma sus necesidades y déjales ver, Dios, qué bueno es creer y confiar en el único Dios verdadero. Te damos honor y gloria en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mil gracias, hermanos. Aquí estamos.